Existe un número tan pequeño que apenas puede medirse en la escala de la probabilidad humana. Es el número de personas que han estado en el epicentro de una explosión nuclear y vivieron para contarlo. Ahora piensa en algo aún más imposible: estar en el centro de 2 explosiones nucleares, separadas por apenas 3 días y más de 200 kilómetros de distancia. La matemática dice que es imposible. La historia dice que ocurrió. Y solo ocurrió una vez. Un solo hombre. Un solo testimonio. Una sola vida que desafió el fin del mundo. 2 veces. Esta no es la historia de un soldado, ni de un héroe de guerra. Es la historia de un ingeniero de 29 años que solo quería volver a casa con su esposa y su bebé. Y del destino que lo eligió para ser el único testigo oficial de algo que la humanidad nunca debió haber creado. Esto es lo que le ocurrió a Tsutomu Yamaguchi, el hombre que vio el apocalipsis y después lo volvió a ver. Agosto de 1945. El mundo está al borde del colapso. La Segunda Guerra Mundial lleva 6 años consumiendo naciones enteras. Japón, aislado y devastado, se niega a rendirse. Estados Unidos ha desarrollado en secreto el arma más destructiva jamás concebida por la humanidad, la bomba atómica. En las sombras del Proyecto Manhattan, científicos han desatado el poder del átomo. Lo que está por venir cambiará la historia para siempre. 2 ciudades japonesas están a punto de convertirse en los únicos lugares del planeta donde se ha usado un arma nuclear contra población civil: Hiroshima y Nagasaki. Nadie en esas ciudades sabe lo que se aproxima. No hay advertencia, no hay tiempo para escapar. Solo un día ordinario de verano que se convertirá en el último día para decenas de miles de personas. Y para un hombre, el primero de los 2 días más imposibles de su vida. Tsutomu Yamaguchi nació el 16 de marzo de 1916 en Nagasaki, en el seno de una familia de agricultores. Era el tercero de 5 hijos, un niño brillante, destinado a algo más allá de los campos de cultivo. Su inteligencia lo llevó a la Escuela Nacional de Mukayama y después al Colegio Técnico de Nagasaki, donde estudió ingeniería naval. En un Japón que se preparaba para la guerra, los ingenieros como Yamaguchi eran valiosos. Su habilidad para diseñar buques petroleros lo salvó del servicio militar obligatorio. A principios de los años 40, consiguió trabajo en Mitsubishi Heavy Industries, una de las compañías más importantes del país. Diseñaba tanques petroleros. Era meticuloso, dedicado, un hombre de detalles. En 1945, Yamaguchi tenía 29 años. Estaba casado con Hisako, una mujer de 25 años que compartiría con él un destino marcado por la radiación. Juntos habían tenido un hijo, Katsutoshi, apenas un bebé. Yamaguchi no era un fanático de la guerra. Años más tarde confesaría que nunca creyó que Japón debiera haber entrado en el conflicto. La desesperación lo había consumido tanto que llegó a considerar, en los momentos más oscuros, terminar con la vida de su familia mediante una sobredosis de pastillas si Japón perdía la guerra. No tenía idea de que el fin estaba más cerca de lo que imaginaba, y que él tendría que enfrentarlo, no una, sino 2 veces. Verano de 1945. Yamaguchi llevaba 3 meses en Hiroshima, separado de su familia. Mitsubishi lo había enviado a trabajar en el diseño de un nuevo modelo de buque petrolero. La guerra estaba perdida, pero el trabajo continuaba. El 6 de agosto era su último día en la ciudad. Finalmente, volvería a casa. A las 8 de la mañana, Yamaguchi y 2 colegas, Akira Iwanaga y Kuniyoshi Sato, salieron rumbo a la estación de tren. Estaban listos para regresar a Nagasaki, pero Yamaguchi se dio cuenta de que había olvidado algo: su hanko, un sello personal de identificación esencial en Japón. Sin él, no podía viajar. Dejó a sus compañeros esperando y regresó a la oficina. Eran las 8:15 de la mañana.
Yamaguchi caminaba por las calles de Hiroshima cuando escuchó el zumbido distante de un avión. Levantó la vista. Allí, en el cielo despejado de aquel lunes de verano, vio un bombardero B-29 estadounidense, el Enola Gay. Vio como algo caía del avión sostenido por dos paracaídas. Y entonces el mundo se volvió blanco. Una luz cegadora. Más brillante que 1000 soles, Yamaguchi lo describiría décadas después como el relámpago de una bengala gigante de magnesio. La bomba Little Boy, con una potencia equivalente a 15 kilotones de TNT, explotó a 600 metros sobre Hiroshima. La temperatura en el suelo alcanzó los 3.900 grados Celsius. La onda expansiva viajó a 1.580 kilómetros por hora. Yamaguchi estaba a menos de 3 kilómetros del punto cero. Recordó su entrenamiento militar, se arrojó al suelo, rodó hacia la zanja de irrigación más cercana, cubrió sus ojos con las manos, tapó sus oídos con los pulgares y esperó el impacto. La explosión lo lanzó casi 1 metro en el aire. Sus tímpanos se reventaron. Quedó ciego. El lado izquierdo de su cuerpo se cubrió de quemaduras por radiación. Cuando abrió los ojos, ya no podía ver. El mundo se había vuelto negro. Y entonces, el silencio. Un silencio ensordecedor. Yamaguchi se puso de pie, aturdido. No sabía dónde estaba. No sabía qué había pasado. Poco a poco su visión comenzó a regresar, borrosa y fragmentada. Lo que vio lo acompañaría el resto de su vida. Hiroshima ya no existía. Tsutomu Yamaguchi se arrastró fuera de la zanja. A su alrededor todo ardía. Los edificios habían desaparecido o estaban convertidos en esqueletos de acero retorcido. El aire estaba lleno de ceniza y polvo radioactivo. Los gritos de los heridos llenaban las calles. Cadáveres por todas partes. Algunos todavía caminaban, con la piel derretida colgando de sus cuerpos como trapos mojados. Otros flotaban en los ríos, amontonados como troncos después de una inundación. Yamaguchi se tambaleó por las ruinas, buscando refugio. Sus oídos zumbaban, sus ojos apenas podían enfocar. Sus manos y su rostro estaban cubiertos de quemaduras negras. Milagrosamente, encontró a sus 2 compañeros de trabajo. Iwanaga y Sato también habían sobrevivido. Pasaron la noche en un refugio antiaéreo, temblando sin saber qué había sucedido realmente. Al día siguiente, Yamaguchi tomó una decisión. Tenía que volver a casa. Tenía que ver a su esposa, a su hijo. Así que comenzó el viaje de regreso a Nagasaki. Fue un viaje de pesadilla. Para llegar a la estación de tren, tuvo que cruzar un río. Los puentes habían sido destruidos. El agua estaba llena de cadáveres hinchados, flotando como una balsa macabra. Yamaguchi no tuvo opción. Se sumergió en el agua y nadó entre los cuerpos, usándolos como apoyo para cruzar. Finalmente llegó a la estación. Subió a un tren lleno de pasajeros quemados, confundidos, traumatizados. El tren salió de Hiroshima en la noche del 6 de agosto, rumbo a Nagasaki. Yamaguchi viajó toda la noche, envuelto en vendajes improvisados, con fiebre alta, vomitando, pero vivo. Mientras el mundo conocía por primera vez la existencia de la bomba atómica a través del discurso del presidente Harry Truman, Yamaguchi se acercaba a su hogar. Pensó que lo peor había pasado. Estaba equivocado. Tsutomu Yamaguchi llegó a Nagasaki en la mañana del 8 de agosto de 1945. Fue directamente al hospital. El médico que lo atendió era un antiguo compañero de escuela, pero las quemaduras en el rostro y las manos de Yamaguchi eran tan severas que el hombre no lo reconoció al principio. Tampoco lo reconoció su propia familia. Cuando finalmente llegó a casa, envuelto en vendajes, con fiebre, casi irreconocible, su madre lo miró con horror. «Eres un fantasma», le dijo. Su esposa, Hisako, también tardó en reconocerlo, pero lo abrazó. Su bebé Katsutoshi estaba bien,
Yamaguchi había sobrevivido, había vuelto, podría haber descansado, debería haber descansado, pero el 9 de agosto, apenas capaz de moverse, Yamaguchi se levantó y se presentó a trabajar en la oficina de Mitsubishi en Nagasaki. Quería reportar lo que había sucedido en Hiroshima. Alrededor de las 11 de la mañana, entró a la oficina de su supervisor. Comenzó a explicarle lo que había visto. Una sola bomba que había destruido toda una ciudad. Edificios desintegrados, miles de muertos. Su jefe lo miró con incredulidad. «Estás loco», le dijo. «Eso es imposible. Una sola bomba no puede destruir una ciudad entera. Estás diciendo tonterías». Yamaguchi intentó defenderse. Y entonces, el paisaje fuera de la ventana se iluminó con una luz blanca y cegadora. Yamaguchi cayó al suelo. Por segunda vez en 3 días, el mundo se volvió blanco. El bombardero estadounidense Bockscar acababa de lanzar Fat Man, una bomba atómica con una potencia de 21 kilotones sobre Nagasaki. La explosión ocurrió sobre el valle de Urakami, a 3 kilómetros de la oficina de Yamaguchi. Nuevamente, estaba a 3 kilómetros del epicentro. Nuevamente, sobrevivió. Esta vez, la topografía montañosa de Nagasaki y la estructura reforzada del edificio protegieron a Yamaguchi y sus colegas del impacto directo. Pero el mundo a su alrededor colapsó otra vez. Las ventanas explotaron, las paredes se agrietaron, el cielo se oscureció. Yamaguchi se arrastró fuera de las ruinas y cuando miró hacia arriba, vio la misma nube con forma de hongo que había visto en Hiroshima. «Pensé que la nube me había seguido desde Hiroshima», diría décadas después. Corrió a su casa desesperado. Su esposa y su hijo estaban vivos, con heridas superficiales. Pero Hisako había estado afuera cuando cayó la lluvia negra, radioactiva. Estaba empapada, envenenada. Pasarían los siguientes días en un refugio antiaéreo. Yamaguchi comenzó a sufrir los síntomas agudos del envenenamiento por radiación. Su cabello empezó a caerse. Las quemaduras en sus brazos se volvieron gangrenosas. Vomitaba constantemente. Tenía fiebre altísima. Pensó que iba a morir. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador se escuchó por primera vez en la radio japonesa, anunciando la rendición de Japón. Yamaguchi apenas podía escuchar. Estaba delirando por la fiebre. «No sentí ni tristeza ni alegría», recordaría después. «Estaba gravemente enfermo, casi sin comer, apenas bebiendo. Pensé que estaba a punto de cruzar al otro lado. Pero no cruzó. Contra toda lógica médica, Tsutomu Yamaguchi sobrevivió». Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki mataron a más de 210,000 personas, ya sea de forma inmediata o en las semanas siguientes. Pero cientos de miles sobrevivieron. Se les llamó hibakusha, personas afectadas por la explosión. El gobierno japonés reconoció oficialmente a más de 650,000 hibakusha a lo largo de las décadas. Muchos sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación por el resto de sus vidas, leucemia, cataratas, cánceres de todo tipo. Pero entre esos cientos de miles de sobrevivientes había un grupo aún más pequeño, aquellos que habían estado en ambas ciudades. Se estima que entre 75 y 165 personas sobrevivieron a ambos bombardeos. La mayoría eran empleados de Mitsubishi que habían viajado entre las dos ciudades por trabajo. La mayoría murió en Nagasaki, pero algunos vivieron. Durante décadas, sus historias permanecieron en silencio. Japón quería olvidar. El mundo quería olvidar. Tsutomu Yamaguchi también quería olvidar. En 1957, cuando el gobierno japonés comenzó a reconocer oficialmente a los hibakusha, Yamaguchi fue registrado únicamente como sobreviviente de Nagasaki. Él no mencionó Hiroshima. No quería hablar de ello. Estaba relativamente saludable. Había vuelto a trabajar para Mitsubishi. Había tenido 2 hijas más con Hisako, Toshiko y Naoko. Había intentado construir una vida normal.
Pero el trauma nunca desapareció. Perdió la audición de su oído izquierdo para siempre. Quedó temporalmente calvo. Su hija, Toshiko, recuerda que hasta que ella cumplió 12 años, su padre estuvo constantemente envuelto en vendajes. Todos sus hijos sufrieron problemas de salud que atribuyeron a la exposición de sus padres a la radiación. Su esposa, Hisako, desarrolló cáncer de hígado y riñones, probablemente causado por la lluvia radioactiva de Nagasaki. Murió en 2008, a los 88 años. Su hijo, Katsutoshi, murió de cáncer en 2005, a los 59 años. Y Yamaguchi, con el tiempo, comenzó a sufrir leucemia aguda, cataratas y otros males relacionados con la radiación, pero también comenzó a cambiar de opinión sobre el silencio. Después de la guerra, Tsutomu Yamaguchi trabajó como traductor para las fuerzas de ocupación estadounidenses en Japón. Luego se convirtió en maestro. Finalmente regresó a Mitsubishi, donde retomó su carrera como ingeniero naval diseñando buques petroleros. Por fuera vivió una vida relativamente normal. Por dentro cargaba con el peso de 2 apocalipsis. Para procesar el trauma, comenzó a escribir poesía. Componía tanka, un estilo tradicional japonés de poesía breve. En esos versos trataba de capturar lo incapturable, el horror de los cuerpos flotando en el río, el silencio después de la explosión, la culpa del sobreviviente. Los cadáveres se apilan como una balsa, escribió en uno de sus poemas. Durante décadas, Yamaguchi no habló públicamente de su experiencia, no quería revivir los recuerdos, no quería ser definido por la tragedia, pero a medida que envejecía, su perspectiva cambió. En los años 2000, cuando tenía más de 80 años, Yamaguchi publicó un libro de memorias titulado Ikasarete Iru, Inochi, una vida bien vivida. También publicó un libro de poesía. Comenzó a dar discursos públicos. En 2006 viajó a Nueva York, la primera y última vez que salió de Japón, y habló ante las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear. Haber experimentado 2 bombardeos atómicos y haber sobrevivido es mi destino para hablar de ello, dijo. Participó en el documental Twice Survived, The Doubly Atomic Bombed of Hiroshima and Nagasaki, que contaba la historia de 165 sobrevivientes dobles. Y en enero de 2009, a los 92 años, Yamaguchi tomó una decisión final. Solicitó el reconocimiento oficial del gobierno japonés como sobreviviente de ambos bombardeos. En marzo de 2009, el gobierno japonés lo reconoció como el único Nissho Hibakusha, sobreviviente doble, oficialmente documentado. Mi doble exposición a la radiación ahora es un registro oficial del gobierno, dijo. Puede contarle a las generaciones más jóvenes la historia aterradora de los bombardeos atómicos, incluso después de que yo muera. Yamaguchi se había convertido en un símbolo viviente de las consecuencias del poder nuclear, pero su cuerpo ya no podía resistir más. En 2009 le diagnosticaron cáncer de estómago. El 4 de enero de 2010, Tsutomu Yamaguchi murió en Nagasaki a los 93 años. Había vivido 64 años después de los bombardeos. Había visto a su esposa morir, había visto a su hijo morir, había visto el nacimiento de la era nuclear y había dedicado sus últimos años a advertir al mundo sobre el peligro de repetir el horror que él había vivido 2 veces. Hay un número tan pequeño que solo existe una vez en la historia de la humanidad. Es el número de personas oficialmente reconocidas por haber sobrevivido a 2 explosiones nucleares. Ese número es 1. Tsutomu Yamaguchi. Él no era un soldado, no era un héroe de guerra, no buscaba la gloria. Era un ingeniero que solo quería diseñar barcos y volver a casa con su familia. Pero el destino lo colocó en el epicentro del fin del mundo, 2 veces, y contra toda probabilidad, vivió con el dolor, con las quemaduras, con la radiación, con los recuerdos. Vivió viendo morir a su esposa y a su hijo por el veneno invisible que ambos llevaban en la sangre, pero también vivió para contar la historia, para advertir,
para recordarnos que el poder que libera el átomo no es solo una cuestión de física, es una cuestión de humanidad. Yamaguchi pasó décadas en silencio, pero al final de su vida encontró su voz, y con esa voz le suplicó al mundo que nunca, jamás, volviera a usar armas nucleares. No quiero que nadie más experimente lo que yo experimenté, dijo. No quiero que nadie sufra como yo sufrí. Tsutomu Yamaguchi vio el apocalipsis 2 veces, y sobrevivió para contarnos que el verdadero horror no es la explosión, es lo que viene después, el silencio, la ceniza, los cuerpos, y la certeza de que si la humanidad lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Yamaguchi vivió 93 años, pero los 3 días entre el 6 y el 9 de agosto de 1945 definieron cada uno de los días que vinieron después. Esta fue la historia de Tsutomu Yamaguchi, el único hombre que sobrevivió al fin del mundo 2 veces y que dedicó el resto de su vida a asegurarse de que el mundo no volviera a terminar nunca más.